Estuvimos desde el inicio, desde la idea misma y de qué momentos han marcado la historia de Colombia. Es un proceso de construcción donde todos tenemos como esa lluvia de ideas, entonces empezar a hacer el filtro, ya teniendo unas ideas o teniendo como unos momentos, unas épocas como bueno, ¿qué queremos mostrar de ahí? Mencionar que esos momentos, esas épocas de la historia que dieron origen a nuestro país, que queremos mostrar del territorio colombiano. Colombia es muy grande y es muy diverso. El coro que sigue se va a cantar porque allá hay un cercario desde ahí. Y de españoles descendientes, pero quisimos encaminar a Manuela Beltrán como la visión popular que se tiene de esta heroína de la independencia en su papel fundamental que tuvo pues como en la revolución de los comuneros. Es el año 1181, es la Plaza del Socorro. Manuela Beltrán es una mujer hija de españoles. Un texto serio, por así decirlo, nos va a mencionar a Manuela Beltrán como parte del proceso independentista. Lo que es Manuela Beltrán a la larga es una mujer que ha llegado a un día de la plaza de mercado, ha arrancado un papel, lo ha utilizado para envolver sus cosas y se las ha llevado. Se dice, la leyenda cuenta que ella arrancó el edicto de la pared sin saber qué decía porque supuestamente no sabía leer ni escribir para envolver unos aguacates y salir y se fue. Acción que fue tomada con los demás miembros de la plaza, las personas que estaban ahí, como un acto revolucionario y pasó a la historia como un acto revolucionario cuando quizá dentro del mito en su tiempo no lo fue. Fue más como un punto como de revolución, o sea, como de rechazo y de protesta hacia una situación histórica que no podían permitir, que no querían permitir, ¿cierto? Que sentían que se estaban aprovechando de ellos. Es cuando vamos a la parte de crear o de escribir una historia nacional, es ahí donde vamos a poner ciertos momentos de la historia y a veces se crean ciertos personajes. El teatro tiene la posibilidad de la palabra, y la palabra abarca mucho. En cuanto a la danza, es el cuerpo, o sea, no tengo cómo explicarte este movimiento y este movimiento significa esto cuando la palabra sí te da esa posibilidad. De la danza contemporánea porque yo creo que nos permite mucho la experimentación, poder crear y elaborar un lenguaje diferente que permita al intérprete o al actor transmitir con su cuerpo ese sentimiento de la obra. El movimiento se basa más como en ese rechazo, en el sentirse amarrados por un Estado, por el gobierno que siempre les estaba pidiendo y muy poco les daba. La existencia de Manuela Beltrán se puede confirmar. Tenemos toda una información pues, de ella, pero vincularla al momento exacto y de lo que hizo es realmente lo que está discutido. En lo que viene siendo ese finales del siglo XIX, de los años 1800, en que el país está muy dividido, está muy polarizado, liberales, conservadores, un centralismo, un federalismo, son guerras civiles. Entonces, tras una guerra civil, una constitución. La
la guerra de los 1000 días es, digamos, como una guerra más de muchas, una que fue muy relevante, pero desde la creación de la patria ya venía un conflicto permanente entre liberales y conservadores, aunque todavía no se hubiesen consolidado. Esta es la gran última guerra civil que se desarrolla entre el 19 y el 20, donde ya el desgaste de las instituciones está en su límite, el país ya está en las últimas, por así decirlo. Desde el comienzo dijimos que esa parte es una estructura física, o sea, queríamos que fuese algo que se mostrara. Entonces ahí es donde entra el pulpo, que trabaja teatro físico, y todo va muy de orden militar, de orden, o sea, de guerra, de combate. Llegué a este montaje como invitado a participar directamente en una escena en la cual se arriesga mucho. Estamos evocando los paisajes, situaciones y acciones de guerra, lo que nos lleva a pensar mucho en estas esculturas tradicionales del lanzamiento, del disparo, de la explosión, y con ese material construir una estructura. ¿Qué consecuencias trajo? Un país en crisis, económicamente hablando, un país en una crisis social, una división de los territorios. Panamá finalmente, con el apoyo de los Estados Unidos, se separa, y una pérdida de territorio muy grande también. El 80% más o menos de la población víctima del conflicto fueron civiles. Ya estamos hablando, digamos, de otro momento del conflicto en Colombia, pero es algo que ha estado permanentemente. La migración de la población rural a la ciudad, de ciertos grupos armados al margen de la ley, desplazamiento forzado que hay detrás de ello, el narcotráfico que también aparece por ahí, y es ahí donde vamos a tener una creciente crisis social. Con el rap nos remontamos a inicios del 2000, que es una época bastante fuerte para el país. Son las nuevas generaciones que comienzan a vivir la violencia. Se va a caracterizar un conflicto urbano, que ya la guerra se lleva a las ciudades. Entonces, lo que nosotros buscábamos con el rap era exponer todos los casos de violencia vividos en la Comuna 13, con los carros bomba, con las desapariciones, los falsos positivos. Como que a pesar de que la letra y las cosas que estamos diciendo son muy fuertes y muy crudas, este lado artístico sobrepasando la violencia. Esta intención del rap viene del hip hop, entonces de esta cultura del hip hop. Y siempre tenemos como un parámetro en cuestión de postura. Dentro de la danza tenemos postura, tenemos bounce, tenemos waves, tenemos muchas herramientas básicas para poder que la danza sea intuitiva. Creo que eso es lo bonito del hip hop, y es que dentro del bounce general de todos los que estamos en la escena siempre existe mi bounce particular que me diferencia de los demás, pero no hace que me vea desacorde. Quería expresar el desacuerdo, ¿sí?, que tenemos en cuestión de todo lo que nos pasa a nosotros como adolescentes. Inclusive no es algo que está muy ajeno de nosotros, pues en realidad todavía seguimos teniendo estas problemáticas de guerra, de mera manada de cosas que nosotros tenemos que, inclusive desde el arte, pues como mostrarnos. Desde la parte artística le puede aportar a la historia, y es precisamente su difusión. Nosotros los historiadores hemos estado como encasillados en esas bibliotecas, en los archivos, y vamos a sacar un texto, un artículo. Alguien del común, cualquiera, va a elegir la obra, a elegir el texto, seguramente. Ha sido una experiencia muy bonita formar parte del ensamble vocal. Ha sido un proceso
larguísimo, de muchísima información, de muchísimo contexto. Le apostamos a que este montaje va a ser de gran valor y le va a aportar bastante tanto el movimiento coral de la ciudad como teatral. Todo este proceso de condensar una guerra en una canción con estructura y coreografía es lo que más me llevo, porque siento que es una forma muy bonita de guardar la historia en cada uno de nosotros.